Buenas noches a todos. Bueno, vamos a continuar. Estamos viendo desde la estructura del disco, la estructura lógica, y lo último que vimos justamente fue el tema de la estructura lógica del disco. Hablamos de los tipos de disco MBR y GPT. Comentamos también acerca de que MBR sigue siendo actualmente utilizado y es lo que la mayor parte de las máquinas todavía traen, ¿no? Me refiero a los laptops y bueno, y ni hablar si haces armar tu máquina, lo más seguro que te lo van a poner con MBR, ¿sí? Y bueno, ¿qué características tiene MBR? Eso también vimos en la parte teórica y ahora, pero hoy vamos a hacer la parte práctica. Es el tema de número de particiones primarias, ¿no? Que tiene un límite de 4 particiones primarias. Una de esas se acostumbra que sea extendido. Las particiones extendidas son también consideradas como primarias, ¿no? Entonces, podría tener más particiones extendidas, pero al final de ese tipo de particiones entre primario y extendido solo puedo tener 4, no puedo tener más particiones, ¿no? Y dentro de, bueno, se utilizan las particiones extendidas justamente para crear particiones lógicas. Entonces, una partición extendida puede contener uno o más particiones, ¿ya? No tiene un límite, puede ser cualquier cantidad de particiones. Pero y no, esas son las particiones lógicas, ¿no? Después vimos el tema de la identificación. Todas las particiones entre lógica, entre extendida y primaria va a estar enumerado desde el 1 hasta el 4. Y las lógicas van a ser enumeradas desde el 5 para adelante. Ahora, desde un punto de vista de Windows, dijimos que la partición primaria sí o sí es necesario, es requerido para instalar el sistema operativo. Windows no va a instalar en ninguna otra partición, siempre va a instalar aquí. Si tuviera una partición extendida, no va a instalar aquí ni aquí. Sí o sí va a instalar en la primera partición. Eso es casi un requerimiento de Windows. Ahora, si digamos tuviera este esquema como el que está aquí ahora, donde tengo una partición primaria, 4 particiones lógicas, para Windows esta es la unidad C, la unidad D, la unidad E, la unidad F y la unidad G, ¿sí? Entonces, las pone letras a las unidades que se vayan habilitando para contener un sistema de archivos, ¿ya? Bien, entonces ahora sí nos iremos a la parte práctica de esto, ¿ya? Y, bueno, también vimos esto, ¿no? De que el start, estos son los sectores, empieza en un número 2048, ¿no? Entonces, eso es señal de que no está empezando desde cero, o desde el sector 1. Está empezando unos sectores más adelante. Lo que quiere decir que los otros sectores anteriores al 2048 están siendo utilizados para esa región que hablamos del Master Bus Record, ¿no? Donde se aloja un programa que me permite bootear y también se aloja en la tabla de particiones, ¿no? Entonces, por eso es que el inicio es en un número distinto, mayor a 1, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces ya todos deben tener su máquina con un disco adicional, ¿ya? Bueno, vamos a entrar a la máquina y voy a borrar la partición que tengo. ¿Ya? Tengo una partición primaria aquí, lo voy a hacer un delete. Listo, y escribo, ¿ya? Eso lo hicimos también bien rápido. Ahora sí, iremos con un poco más de detalle. Entonces, yo voy a usar el FDisk, que es el configurador de discos, la aplicación para ver estado de discos y ver particiones, crear particiones, bueno, más utilizado y también parte del core, ¿no? Entonces, bueno, cuando me refiero a core me refiero a lo más básico y elemental que trae en una distribución. Pongo si me imagino, bueno, creo que alguna vez les comenté, si hago una instalación mínima, se va a instalar a FDisk o todo lo básico y necesario, ¿no? ¿Ya? Bien,
Después también hablamos de la identificación, ¿no? De los discos, ¿no? Entonces, en el lado de Linux todavía se mantiene en la mayoría de las distribuciones el usar la letra, ¿no? Para identificar al disco. Entonces, vamos a usar SDB, ¿no? Dev barra SDB para hacer referencia al disco. No estamos usando los números porque los números hacen referencia a las particiones, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso tiene que quedar claro, ¿ya? Otro detalle antes de continuar es que estoy trabajando con el segundo disco, ¿sí? Porque si trabajo y hago estas operaciones que vamos a hacer posteriormente, voy a dañar el sistema operativo y ya no va a prender la máquina, ¿ya? Entonces, sí o sí es el segundo disco. Ahora, si agregas otro disco, puedes manejar el tercero, pero no tienes que, o sea, me refiero a que no tienes que usar el primero. ¿Cómo identifico al primero? Generalmente siempre, por lo menos en máquina virtual, va a ser el SDA, ¿no? En máquina real podría variar esto porque a veces los conectores, les he hablado muchas veces, en las placas madres están anumeradas, ¿no? Como el 1 y el 2 y a veces podría colocar un disco en el segundo y lo podría detectar como SDB, ¿no? Y no como SDA. Pero en virtual, en este caso, sí o sí va a ser SDA. Y bueno, también vimos, ¿no? Como marcadito aquí, ¿no? Con un asterisco y además dice aquí Linux Swap, Linux, entonces eso es la señal de que este disco SDA es el que está usado para el sistema operativo. ¿Ya? Entonces, el disco SDB es el que vamos a trabajar. Ingreso entonces, ¿no? Entonces, esta es su ayuda, ¿no? ¿Ya? La opción L me permite mostrar la lista de tipos de particiones, ¿no? Entonces, las particiones las puedo crear con un tipo. En la práctica no hace mayor cambio, ¿ya? Me refiero si le pongo, digamos, un tipo Linux LVM, no me afecta mucho, ¿no? Sí, entonces, pero de todas maneras, sí se puede colocar y cambiar el tipo de partición, ¿no? Entonces, en este caso lo vamos a manejar por defecto, no vamos a hacer ningún cambio de tipo de partición, ¿ya? Vamos a ver, no vamos a ver todas las opciones, vamos a ver las más relevantes, justamente para cambiar el tipo de partición esté, pero primeramente tienes que crear la partición, ¿sí? Entonces, ya. Vamos entonces a empezar con nuevo, como la opción N, agregar nueva partición. ¿Sí? Le decimos nuevo, ¿ya? Aquí me da la opción de escoger, ¿no? ¿Qué tipo de partición quiero crear? Primario o extendido, ¿ya? Y aquí me está dando ya la opción que dijimos que es el total máximo, ¿no? Que es 4, ¿ya? Yo puedo escoger extendido o primario. Lo podría poner aquí, vamos a poner, digamos, el primario. Extendimos primario y tengo que escoger el número de partición, ¿no? Yo le asigno el número de partición. Podría colocarle 2, pero ah, sería hacer algo desordenado. Entonces, como estamos, como en esta figura, por ejemplo, no voy a tener 3 particiones, entonces le agregaré a la primera 1, a la segunda 2, ¿no? Lo manejaré de forma ordenada, ¿sí? Es lo más aconsejable, ¿no? Incluso la asignación que vamos a hacer va a ser asignación contigua, ¿sí? Se puede asignar también en otro sector, ¿no? Pero sería también dejar espacio desperdiciado. Entonces, lo más aconsejable es asignación contigua y numeración de particiones contigua, ¿ya? Entonces, en este caso voy a poner la opción 1, ¿ya? Y aquí es donde tengo que, bueno, denme un segundito. Voy a poner un momentito pausa. Ya, entonces, toda esta cadena me representa el disco, ¿no? El segundo disco. Ingreso, le digo nuevo, escojo la opción primario,
y le digo 1 para la primera partición. Y aquí me dice first sector, ¿ya? Entonces, esto lo voy a manejar de esta manera, ¿no? Este es el disco, ¿ya? ¿Ya? Bueno, no voy a marcar aquí la opción separar lo que está, ya mejor mantendremos el sector de arranque, que es esto, el MBR. Y bueno, entonces el punto es el siguiente. El first sector está apuntando a esta región. Y el last sector, que después va a aparecer, es esta, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí, este es el first sector, y este es el last sector, ¿ya? En términos, bueno, obviamente en sectores, si es circular, ya vimos, ¿no? Que tiene una forma diferente, ¿no? Se me refiero, bueno, no voy a volver a revisar el tema del gráfico, pero el sector es como los radios de la bicicleta, ¿no? Que salen del centro y entre radio y radio es un sector, ¿ya? Pero así a propósito, digamos, a propósito de particionamiento, lo vamos a entender como si esto fuera una cinta, ¿ya? Esta es la parte del MBR y el first sector me está apuntando al primer espacio libre, ¿ya? Entonces lo vamos a entender esto como el primer espacio libre. Primer espacio libre, ¿ya? Y el otro como el último espacio libre. Entonces, aquí podría darle otro, puedo colocar, especificar en qué sector quiero particionar. No podría decirle 3048, pero igual, ¿qué es lo que pasaría? Estaría empezando a particionar eh, desde, desde aquí, ¿no? Ya no estaría, ¿no? Entonces, y este espacio que está aquí en blanco estaría desperdiciado, espacio desperdiciado sería. Entonces, para no desperdiciar el disco, lo que se hace es bien simple aquí, es aceptar el first sector. O sea, no hago ningún cambio. El default es 2048 y acepto, ¿ya? Ahora, aquí me dice last sector. El last sector es el último sector disponible. Si yo le acepto, ¿qué es lo que estaría ocasionando? Estaría creando en realidad una sola partición, ¿no? Estoy creando desde el primer espacio disponible hasta el último espacio disponible. Vamos a hacer con otro color. Entonces lo que acabo de hacer es crear una partición que ocupa todo el disco, ¿ya? Entonces el first sector apunta al primer sector disponible y el last sector al último. Pero si lo vemos, si lo graficamos como si fuera una cinta, entonces me estaría apuntando al primero y el otro al último. Y ocupando eso estaría definiendo todo el disco. Entonces, esta partición que estoy creando es una sola partición, pero que ocupa todo el disco, ¿ya? Vamos a entonces aquí proceder a grabar. Y bueno, esta vez voy a mantener la sobreposición de letras. Le voy a decir W para grabar. Listo, ya está. Reviso. Puedo para revisar menos L y tengo una sola partición, ¿ya? A ver, creo que hay una opción está. Vamos a ver ahí. Quiero ver otras opciones que tengamos con esto. A ver, vamos a ver aquí con la opción menos U que me muestra. Ya, bien, ya, vamos a hacer lo siguiente. Ya, voy a borrar. Está claro esto, ¿no? Para que lo pueda borrar, porque para que no esté así sobre escrito sobre la pantalla.
Vamos a hacer así. Clic. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hice, ¿no? El first sector, primer espacio, last sector, último espacio, que representa todo el disco. Cuando le acepto por defecto y acepto por defecto, estoy haciendo un particionamiento que ocupa todo el disco. Bien, ¿qué sigue después? Es bastante simple igual. Vamos a un momento a anotar y voy a borrar todo esto. Ya puedo borrar, ¿no? Bueno, supongo que sí puedo Sí, borrar. ¿Listo? Bien, entonces vamos a venir aquí. Ya, una vez más F10-L. Ya tengo una partición. ¿Ya? Y aquí le digo, es simple, formateo. MKFS, presionan 2 veces Tab y las opciones que tengo para formatear. Puedo formatear como BFS, extendido 2, extendido 3, extendido 4, Minix, MC2, NTFS y BFAT. ¿Ya? Voy a hacer el clásico extendido 4 de SDB. Ahí ya le doy la partición. ¿Sí? Entonces, al momento de formatear, le tengo que dar la partición. Entonces, es en este momento, y es todas las dos clases anteriores, justamente era para llegar a esto, ¿no? A, a crear el sistema de archivos. ¿Ya? Entonces, está creando el sistema de archivos. Ya después vamos a ver algunos detalles que se muestran. Y ya el sistema de archivos, ya esa partición contiene un sistema de archivos, que en este caso es extendido 4. Entonces, ¿cómo procedo a utilizarlo? Tengo que hacer la operación de montaje, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es el montaje? Voy a escribir aquí en pizarra, ¿ya? Aquí vamos a escribir. El montaje es anexar un sistema de archivos externo a la jerarquía, jerarquía principal del... a ver, anexar un sistema de archivos externos a la jerarquía principal del sistema actual. Así lo vamos a definir, ¿ya? Entonces, el montaje es eso. Anexo un sistema de archivos y hago que sea parte del sistema de archivos actual, ¿ya? Eso es lo que hace. Entonces, el sistema de archivos, entonces, bueno, voy a dejarlo así, que aunque un poquito se va a sobreponer la pizarra, pero lo voy a dejar ahí. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Montar. Para esto, lo que tengo que hacer es crear un punto de montaje. ¿Qué es el punto de montaje? Es una carpeta, un directorio, ¿ya? Entonces, ese es un concepto bien básico de Linux, pero obviamente es parte de lo que estamos viendo, que es el capítulo de sistema de archivos, ¿no? Entonces, bueno, más adelante vamos a ver algunos detalles acerca del sistema de archivos, pero ya estamos viendo, digamos, hemos visto la estructura, el modelo de disco, estamos viendo esos detalles de particionamiento y ahora estamos viendo el formateo, que es tan sencillo como pudieron ver, y ahora toca montar, ¿ya? Y esta operación es bien típica y bien común hacerla en Linux, ¿no? En Unix en general, ¿no? En Linux, en cualquier distro de Linux. Entonces, tengo que crear el punto de montaje. Me voy a la carpeta MNT. Normalmente, esta es la carpeta que se está destinado a montajes, la carpeta MNT. Aquí creo una carpeta, digamos, lo vamos a llamar a disco, ¿ya? Bueno, en mi caso ya existe, ¿no? Entonces, creo una carpeta. Entonces, lo que procedo es simplemente colocar mount -T, aquí especifico el tipo de sistema de archivos, extendido 4, aquí le doy la partición SDB1 y aquí le doy el punto de montaje. ¿Qué es lo que significa esto? Que voy a anexar
ese sistema de archivos que está en el segundo disco y primera partición, lo voy a anexar al sistema de archivos principal. ¿Ya? Entonces lo voy a anexar. Listo, ya está montado. Y voy a hacer la clásica, un clásico, un ejemplo de copia. Voy a copiar todas las, todo el contenido de la carpeta etc. Lo voy a copiar a esta carpeta, MNT disco. Listo, ya está. Entonces, eso es básicamente, ¿no? Entonces, la parte práctica es simplemente, bueno, te particionas, formateas y después y haces el montaje. En Windows, no, directamente formateas y ya puedes utilizar, ¿no? En este caso, no, tienes que hacer el montaje. Bien, nos vamos a la carpeta MNT disco, aunque ya estaba ahí, pero bueno, volveremos a ver formalmente y listo. Aquí está el contenido, ¿ya? Y vamos a hacer este comandito que es bastante usado, me refiero que es un comando de uso frecuente cuando trabajamos con montajes, con un sistema de archivos, ¿no? Entonces df-h me va a devolver el estado de mi disco, ¿ya? Entonces aquí me dice el tamaño, cuánto está usado y cuánto está disponible y porcentaje de uso y el punto de montaje. Fíjense que todo aquí tiene un punto de montaje. Entonces la raíz es un punto de montaje. ¿Ya? Aquí está mi disco SDB1. ¿Ya? ¿Sí? El tamaño es de 20 gigas y se está usando ya 192 megas y está usando 19 gigas, ¿no? Bueno, aquí hay algo curioso, ¿no? Me refiero que lo está tomando 20 entero, ¿no? Exactamente 20. Pero dijimos que 512 bytes se utiliza para el MBR, ¿ya? Entonces eso tomen en cuenta, ¿no? Del disco 512 bytes están siendo designados para el MBR y para lo que es la información de la tabla de particiones, ¿no? O sea, la tabla de particiones que contiene información de las particiones de disco, ¿no? Otro detalle, por ejemplo, vamos a venir aquí, etc. Do menos hs me devuelve el tamaño de una carpeta, ¿ya? La carpeta ocupa 20 megas, pero si se fijan, ya ha utilizado 192 megas, ¿ya? Eso va a variar según el sistema de archivos que utilices. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando creas un sistema de archivos, va a crear, va de la misma manera, casi muy similar al disco, va a reservarse algunos espacios. En el caso de extendido 4, crea una estructura que se conoce como journaling, ¿ya? Que aquí pueden ver, aquí al momento de crear, dice Creating Journal, ¿ya? Entonces, ese de Journal es un mecanismo que tiene este sistema de archivos extendido 4 que lo va a utilizar para recuperarse de fallos. Entonces, ¿no? Es una estructura que crea en el sistema de archivos. Entonces, como está creando, ¿no? Es por eso que podemos ver que eh, está haciendo mayor uso, ¿no? O sea, solo he copiado la carpeta, dejo entender, ¿no? Solo he copiado la carpeta etc. La carpeta etc vale o pesa 20 megas, pero como disco usado ya está 192 megas, ¿ya? Sí, a eso me voy. Entonces quiere decir que ya parte del disco de la partición se está siendo usado, el sistema de archivos se está usando para alguna operación que le va a servir al mismo sistema de archivos. Bien, otro detalle. Bueno, esto, por ejemplo, para nosotros es transparente para el usuario final. ¿A qué me refiero? Que el usuario final va a venir aquí, digamos, a la raíz y va a ver la estructura
jerárquica de archivos, ¿no? O sea, esa es la clásica estructura jerárquica de Windows, digo de Linux, ¿ya? Ese es su clásico, ¿no? Entonces tiene su bin, su boot, su dep, su home, ¿no? Así como en Windows es clásico program files o archivos de programa, user, Windows, ¿no? Entonces igual tiene sus archivos bien definidos, sus directorios bien definidos, ¿ya? Entonces, para mí, pongámoslo de ese modo, ¿no? ¿Sí? Para mí, yo estoy navegando en el sistema de archivos, ¿ya? Vamos a revisar aquí, blkid, y fíjense, aquí me devuelve el SDA1, el SDA2 que contiene el sistema de archivos, también es extendido 4, ¿ya? ¿Sí? Y el SDDB1 es también extendido 4. Entonces, ambos tienen el mismo sistema de archivos, ¿ya? Entonces, yo vengo aquí, voy a ir a la carpeta MNT, ¿sí? Entonces, como estoy navegando en los directorios, ¿sí? Y aquí voy a entrar a la carpeta disco. Y aquí hago un ls, aquí puedo crear un archivo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ya, lo que no sé si notaron y lo que quiero resaltar, ya, es que para el usuario es transparente, ¿sí? Yo estoy viendo el sistema de archivos como tal. Es como si es como si estuviera viniendo aquí. Aquí, no, estoy viniendo aquí, aquí a la raíz, unidad C, estoy entrando a la carpeta borrame, estoy entrando a la carpeta temp. Pero lo que pasa es que en este caso, ¿ya? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que no estoy accediendo al mismo disco. ¿Ya? Este archivo que he creado, hola.txt, hola.c y lo que he copiado, está en la primera partición del segundo disco, ¿ya? Entonces, ese es el mecanismo de montaje. Me permite anexar un sistema de archivos externo y lo anexo y lo hago que sea parte de mi jerarquía de archivos. Entonces, lo que hago es navegar en el sistema de archivos, entro a la carpeta, en este caso que está montado el sistema de archivos en disco, creo a carpetas, puedo borrar, puedo crear otras carpetas, crear archivos, compilar programas, o sea, entonces van a crear archivos aquí dentro. Y para mí es como si estuviera en mi unidad, ¿no? En mi disco y estaría navegando, ¿no? Sin embargo, esta carpeta MNT disco es un punto de montaje y todo lo que se está escribiendo dentro no está en la carpeta MNT disco, sino está me refiero, no está en el disco SDA, sino que está en el disco SDB y en la partición 1, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante del montaje, ¿no? Bien, vamos a desmontar. Para desmontar, el procedimiento es hacer un df-h, ¿ya? Aquí puedes ver el punto de montaje, el dispositivo y el punto de montaje. Puedes usar cualquiera de los dos. Puedes usar el dispositivo o puedes usar el punto de montaje. El comando es mount. Le digo dep sdb1 y me va a desmontar. Pero hay una regla para hacer el desmontaje, para ejecutar un mount, ¿ya? ¿Cuál es la regla? La regla es que el punto de montaje no tiene que estar en uso, ¿sí? Como en este caso. El prompt del sistema está en la carpeta MNT disco. Entonces lo que tengo que hacer es salir de esa carpeta, ¿ya? Puedo irme a la carpeta MNT y recién procedo a desmontar, ¿sí? Recién procedo a desmontar, ¿ya? Ahora, fíjense, si voy a disco, está vacío, ¿ya? Entonces, todo lo que he creado, la carpeta, el archivito hola.c, el archivo hola.txt, no están en el disco de SDA, sino está esa información en el disco SDB para la partición 1. Ahí está. Si quiero volver a ver la información que tengo,
simplemente vuelvo a ejecutar el montaje. Mount, aquí está, extendido 4, MNT, disco. Entro a la carpeta disco y aquí está mis archivos, ¿no? ¿Ya? Bien. La otra alternativa, les dije, para desmontar es usar el punto de montaje. Entonces, procedo aquí a decirle un mount MNT disco. Son las dos alternativas para desmontar sistema de archivos. Bien, como estoy, vamos a volver a crear, vamos a crear otro sistema de archivos. Vamos a crear varios, ¿no? Algunas van a tardar. Ya, le vamos a crear un sistema de archivos NTFS. Otra vez, ¿no? Es importante identificar cuál partición voy a formatear. ¿Ya? Esta operación es por si acaso con pérdida de datos, ¿no? El particionamiento lo propio. Listo. Entonces estoy formateando ahora esa partición con NTFS. Eso quiere decir que estoy creando el sistema de archivos NTFS dentro de dep sdb, o bueno, en la partición primera del segundo disco. ¿Ya? Algunos sistemas de archivos van a tardar en crearse, otros van a ser bastante rápidos y también va a depender de las características de hardware que tengas, ¿no? Para que sea rápido. En este caso va a demorar, ¿ya? Así que mientras demora, vamos a poner pausa a la grabación. Bueno, bueno, lo hemos cancelado el formateo en NTFS, iba a demorar demasiado. Entonces, en este caso, como es virtual y es la ventaja además, puedes hacer las veces que quieras, ¿no? Entonces, eso, no hay mucho problema. En real sí tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, en real prácticamente minimices el número de veces que creas sistema de archivos, ¿no? Entonces, una vez creado, ya es utilizar, ¿no? Bien, entonces veremos qué otras opciones más tenemos. Vamos a formatearlo a ver como bfat. Punto bfat. Dep sdb1. Listo, ya está formateado en bfat, ¿no? Bfat es lo que se conoce como FAT32 y es el sistema de archivos que utilizan los pendrives, ¿no? La mayoría de los pendrives, prácticamente todos, utilizan FAT32, ¿no? Los discos externos ya no utilizan bfat, ¿no? FAT32, utilizan NTFS, ¿no? Justamente porque tienen que soportar tamaños grandes, ¿no? FAT32 es uno de los sistemas de archivos más antiguos, más populares también, ya que por muchos años ha sido el sistema de archivos que ha utilizado Windows, ¿no? Es también el más inseguro, pero también el más sencillo. Bueno, tiene sus características, ¿no? Pero bueno, ya estamos. Hemos creado con FAT32 y lo mismo, ¿no? PLKID, ¿ya? Fíjense, aquí está mi partición, B1, y me dice el tipo de sistema de archivos que es, ¿no? Entonces, por eso les decía, este comando es sumamente útil. BLKID. BLKID me va a avisar una descripción de todas las particiones y me va a avisar el tipo de sistema de archivos. Noten aquí un valor también. Esto me estoy olvidando comentarles. Cada partición se asocia con un número grande, como en este caso combinado entre letras y números, que se conoce como el UUID, que es el identificador de partición. ¿Ya? Entonces, cada partición que se va a crear va a tener un UUID. ¿Ya? ¿Sí? Y cada vez que se formatee, bueno, en este comando blkid me va a avisar la partición, el UUID y el tipo de sistema de archivos, ¿no? Bien. Bueno, entonces una vez que he identificado qué tipo de sistema de archivos tiene la partición, voy a hacer la misma operación de montaje. Mount menos T, le digo bfat, ¿no? Porque estoy sacando de aquí.
Fíjense, SDB1, sistema de archivos BFAT. Eso coloco. Dev SDB1, punto de montaje MNT disco. ¿No? Me voy a la carpeta disco, MNT disco. Vamos a entrar, vemos la ruta completa. Listo. Y vamos a hacer un df-h. Fíjense, aquí está siendo usado 16K, ¿no? Entonces ya está siendo utilizado antes de copiar algo. Copiaremos "-r", la carpeta etc y dentro de la carpeta mnt disco. ¿Ya? Bueno, me sale un montón de errores. Es porque el sistema FAT32 no maneja el tema de permisos. Así que va a haber algunos problemitas al copiar, ¿no? ¿Ya? Bueno, por eso también quería ver NTFS para probar, digamos, en NTFS, ¿ya? Tal vez la siguiente rápidamente podemos probar, ¿no? Me refiero que ya lo tendría formateado en NTFS para no tener que esperar, ¿no? ¿Listo? Veremos aquí cuánto ha ocupado. 42 megas. Entonces noten esos detalles según vayamos cambiando de sistema de archivos, cuánto está ocupando, ¿no? Aquí 42, en extendido 4, 120. ¿Bien? Y lo vamos a desmontar, salimos de la carpeta, hacemos un mount de SDB1, ¿listo? Vamos a formatear con otro sistema de archivos. mkfs. Punto. Ya, le vamos a poner SBFS. Vamos a ver qué tal nos va con este BFS. SDB1. Aparentemente ya formateado. Vamos a hacer un mount menos T BFS de SDB1 MNT C. MNT disco. ¿Listo? Ya está. BLKID. Fíjense dónde estás. SDB1 type BFS, ¿no? Vamos a venir aquí un df-h. ¿Sí? Fíjense lo que ha pasado. ¿Sí? Entonces lo ha puesto, no ha podido, ese sistema de archivos, es un disco de 20 gigas, solo ha podido crear un sistema de archivos de 4 gigas, ¿no? Haremos la copia, la misma operación, que ahora ver, operation no permitida. Cannot create directory. Ya, no puedo crear. Bueno, se me cae test. Sí, no me deja. Este sistema de archivos no me deja. Listo. Cambiamos de sistema de archivos. MKFS. ¿Cuál le ponemos? NTFS es muy grande. A ver, probaremos este CRAM FS de SDB1. A ver qué salió aquí. A ver, pondremos -B. Sí, nos deja, ¿no? Oh. No me deja esto. Ya, vamos a escoger otro entonces. MKFS. Ya, el clásico extendido 2. Extendido 2. ¿Sí? SDB1. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la distribución que estés usando. ¿Qué hice? Esa es una operación que me olvidé comentar. Siempre consulten, ¿no? df-h. Y el primer paso siempre es desmontar el sistema de archivos, ¿no? A veces, en este caso yo me he olvidado, pero no tienen que olvidarse, ¿no? Si no se desincroniza y puedes dejar en un estado inconsistente. ¿Listo?
A ver, intentaremos otra vez con este. No, no se puede. Hay que ver de qué manera utilizar este CRAM FS, ¿no? Pero vamos, usaremos el extendido 2. Extendido 2. X2. Listo. Ejecutamos el comando blkid. Reviso que me está diciendo que la partición B1 es extendido 2. Entonces aquí que ejecutó mount menos T extendido 2 de SDB1 y aquí es MNT disco. ¿Listo? Ya, ahora una vez más la misma operación df-h. Ya está ocupando 44 megas de los 20. Voy a hacer la copia. cp-r etc a la carpeta mnt disco. Hago un df-h. Y fíjense, en extendido 2 ocupa 64 megas, ¿no? Pero eso es porque extendido 4, como les dije anteriormente, utiliza journaling, que es un mecanismo que usado en ese sistema de archivos extendido 4 para recuperarse de fallas, ¿no? Entonces ya está usando un espacio antes de copiar o eh, crear archivos, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Vamos a poner pausa en la grabación. Bueno, bien, entonces en la pausa hemos visto algunos otros detalles y algunas preguntas con relación a esto, ¿no? Bien, continuaremos. Ya, entonces, eso es básicamente, ¿no? La parte práctica es todo ese camino, ¿no? Entonces, agarras un disco vacío, lo particionas, formateas la partición y haces el montaje del sistema de archivos, ¿no? Ahora, si quisiera preparar esa máquina para que corra en Windows, puedo dejar solamente en partición. Me he equivocado. Me refiero a que quiero decir, no, si quiero preparar para instalar sobre ese disco un sistema operativo Windows, lo que tengo que hacer es simplemente dejarlo en particionado, ¿no? O sea, estoy hablando en máquina real, ¿no? En máquina real, yo puedo agarrar, particionar el disco y poner el instalador de Windows y seleccionar las particiones, ¿no? O finalmente usar el mismo particionador que trae también con Windows, ¿no? Y bueno, en teoría habría que probar, ¿no? Bueno, esto también en máquina real, ¿no? Si agarro un disco, formateo en Linux y esa partición la puedo utilizar en FreeBSD, por ejemplo, u otro sistema operativo. ¿Ya? Creo que aquí hay una pregunta. En este caso no, porque estamos haciendo las particiones para los discos MBR, tipo de disco MBR. Son esas particiones que se manejan hasta el día de hoy. O sea, puedes tener sistemas de archivos de red, ¿ya? No puedes tener, uno puedes hacerlo desde Linux, que se llama NFS, Network File System. Entonces, ahí puedes hacer que tu máquina sea como un espacio de almacenamiento de la red. Eso sí puedes hacer, ¿no? Pero específicamente para redes como tal, no, me refiero no como crear, digamos, una nueva partición y decir de tipo red, no. Lo que sí puedes hacer es instalar un servicio, compartir una carpeta, ¿no? Y hacer que esa carpeta sea como un sistema de archivos de red, ¿ya? Bien, continuaremos. Respondiendo a tu pregunta, espero que responda eso. Bien, ¿en qué nos hemos quedado? En que vamos a continuar ya, con las particiones, pero antes de continuar, entonces, es todo el camino, les decía, ¿no? Agarrar el disco, particionarlo, formatearlo
y después montar el sistema de archivos. Y si no, entonces si es Windows, directamente lo lee. Lo que faltaría probar, porque eso solamente lo harías en disco duro, es que agarres en máquina real, que agarres una máquina real, particiones en el disco duro, lo pongas en otro equipo, instales un sistema operativo diferente, ¿no? ¿No? Por decirte, instales Mac, instales FreeBSD u otro, ¿no? Pero es muy poco probable que también hagas ese tipo de tareas. Me refiero de que agarres la máquina, utilices una máquina Linux para particionarlo, después le pones la máquina, un instalador, ¿no? Generalmente todos los instaladores de sistemas operativos traen su aplicación de particionamiento o incluso viene con particionamiento por defecto, ¿no? Entonces directamente te lo particiona y tú, bueno, obviamente si tú dices aceptar la partición, ¿no? Entonces, generalmente particiona, digamos, en el caso de Linux, por defecto es una partición swap y una partición del sistema que ocupa todo el disco, ¿no? En el caso de Windows, por defecto solo la unidad C, ¿no? Y bueno, así podríamos encontrar otros sistemas operativos que va a crear un tipo de partición específico, me refiero a partición primaria en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Ya? Bien, creo que hay otra pregunta. Tienes que usar este de aquí. Se ha puesto lento esto. Pero ya no está tanto como la última clase. El Linux es mucho más sencillo, ¿no? Te va a aparecer aquí el disco. Tú le vas a decir nuevo, por ejemplo, este. Aquí no me da la opción. Aquí no puedo trabajar, ¿no? Porque está conteniendo el disco del sistema, así que no puedo usar. Pero si tuviera otro disco adicional, me aparecería una representación gráfica rectangular aquí. Le digo nuevo, igual se va a aplicar lo mismo. Partición primaria, me va a decir, no, solo que no me va a pedir el número, simplemente es el tipo de partición nada más. Primaria, extendido, si creo extendido, partición lógico y no va a haber mayor cambio. Bien, continuaremos entonces. Bien, ya. Bueno, esto ya es como parte, digamos, de la parte práctica, ¿no? Y también la parte que es bastante usual, ¿no? Porque al final es casi como esencial, ¿no? No puedes hablar de sistemas operativos sin tener sistema de archivos, ¿no? ¿Dónde estaría tu información? ¿Dónde está el mismo sistema operativo? Tiene que estar necesariamente en el disco, ¿no? Ya. Bien. Volveremos a ingresar al disco. Ya que estamos revisando particionamiento, revisaremos más detalles. Fdisk, más que más detalles, otros tipos de particionamiento. SDB. P para ver la tabla de particiones. Y aquí tengo una partición y le digo D. Si es la única partición que queda, automáticamente lo borra. Le digo W y ya está borrado. Vuelvo a ingresar. P y ya está, ¿no? Ahora, vamos a crear varias particiones, ¿ya? Nuevo, partición primaria. La partición 1. De nuevo, este first sector lo voy a colocar siempre default, que sería 2040. Bueno, que me salga por defecto. Manejarlos por sectores no es algo común que se hace, ¿no? O sea, tendrías que tener prácticamente el mapa del disco, así ver físicamente el disco con todos sus sectores. Si decir quiero desde este sector, ¿no? Entonces algo que es poco, es que es irreal, ¿sí? Entonces simplemente voy a confiar en este caso a la sugerencia de FDISC que me dice que el por defecto es el sector 2048 en este caso. Le digo Enter para que acepte. Aquí, si le pongo, ya hemos dicho, hicimos anteriormente, si pongo Enter, aceptaría el último sector, que es el sector 41.943.039. Si acepto ese sector, estaría aceptando todo el disco. Entonces, en este caso, lo que se hace es colocar el tamaño, más
Y aquí lo voy a colocar, digamos, de 2 gigas. ¿Ya? Un disquito chiquito de 2 gigas. Enter. ¿Ya? Le digo nuevo. Primario. Por defecto me lo va a poner el 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Vamos a hacer un poco de gráfico. Aquí. Este es mi disco. ¿Ya? Bueno, voy a marcar nomás que aquí tengo mi espacito, mi espacio dedicado al MBR. ¿Ya? Entonces, P1 es este. Ya tengo una parte. Vamos a hacer de otro modo. ¿No? Esta es la partición de 2 gigas que he creado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa después al decirle nuevo? ¿Ya? Ay, ¿dónde están las flechas? Entonces, el first sector me está apuntando aquí. Y el sector sigue apuntándome aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? En este punto es aceptar el first sector. ¿Ya? Entonces, así acepto el primer espacio libre. Ya podría ponerle otro valor, pero ¿qué pasa si le pongo otro valor? Podría ocasionar que mi partición se cree así, ¿no? Quedando este espacio inutilizado. ¿Ya? Sí, por si acaso, ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, lo creo de verdad así sin considerar el siguiente espacio libre? Voy a dejar espacios inutilizados, ¿sí? Porque el sistema de archivos, ¿dónde se va a crear? El sistema de archivos se va a crear en la partición. Aquí se crea el sistema de archivos, ¿ya? ¿Sí? Me refiero a que podría yo crear una partición desde aquí, ¿ya? Y tener un esquema algo así. ¿Sí? Puedo hacerlo, pero ¿qué sería? Sería un gran desperdicio porque estoy dejando aquí un área que no se va a poder utilizar para crear un sistema de archivos, ¿no? El sistema de archivos se crea sobre particiones. Entonces, para ser más ordenado, es mejor hacer una asignación contigua al momento de crear particiones, ¿ya? Bien. Entonces, aquí también le pondré más 3 gigas, una partición de 3 gigas. ¿Ya? Le digo nuevo, partición primaria, la 3. Por defecto siempre voy a aceptar esto porque esto, el first sector siempre apunta al primer espacio libre para particionamiento. Después aquí yo decido ocupar todo el disco o especificar un tamaño de partición. Le voy a decir que sea de un, G, de 1 giga. ¿Ya? Enter, nuevo. ¿Ya? Le digo, fíjense, ya no me aparece, ¿no? ¿Sí? Ya no me da más opciones. ¿Ya? A ver qué pasa si le pongo P. Partición 4. Le vamos a poner por defecto, excepto esta. El sector que sea de 1.5 G. Y aquí me he equivocado. Le colocaremos nomás números. Más 1G. ¿Ya? Fíjense, tengo 4 particiones. La 1, la 2, la 3, la 4. Fíjense, todos están empezando en un sector, ¿no? El sector 2048 termina en el 4 millones, de 4 millones 196 al 10, 4G y así sucesivamente, ¿no? Después vamos a ver lo de bloques. Y bueno, vamos a continuar. Nuevo. ¿No? Entonces, fíjense, ya no me da más opciones. Todavía tengo espacio en el disco, ¿no? Porque he creado, a ver, uno de 2, de 3 y 2 de 1 giga. Eso es 2, 3, 5,
6, 7 gigas. Tengo 13 gigas, pero ya no puedo crear más particiones, ¿no? Nuevo, sí. ¿Eso es por qué? Porque en el tipo de disco que actualmente se maneja, solo soporta 4 particiones lógicas y bueno, ahí la decisión que tienes que tomar es crearte una partición extendida para que ahí puedas crear otras particiones, ¿no? Bien, entonces aquí le digo guardar. Listo. Y ya tengo, este es otro comandito también bastante ilustrativo, ¿no? Ya tengo mis... eh, otra vez he cometido un error, no crees. Ya, vamos a hacer así. SDB. Partición. Las 4. Sí, ya está. Listo. Ya. Bueno, me refería que cuando dije error, me refería que debería haber fijado si tenía montado el sistema de archivos antes de hacer el reparticionamiento. Me va a dejar hacer los reparticionamientos, puedo dejar en un estado inconsistente, ¿ya? Ese cuidado hay que tener, ¿no? A veces se te puede ir, pero siempre es bueno tomar en cuenta. Antes de particionar, tengo que desmontar cualquier sistema de archivos asociado, ¿ya? Bien, estamos aquí, las 4 particiones, y no sé si tienen alguna consulta. ¿Ya? Voy a poner aquí la tabla de particiones y voy a proceder a borrar. ¿Ya? Entonces le digo delete, y aquí sí me pide, ¿no? La partición, quiero borrar la partición 1. Quiero borrar la partición 2. Y le digo guardar. ¿Ya? Entonces ya tengo 2 particiones, la 3 y la 4. Lo que he hecho es básicamente de mi tablita. Vamos a venir aquí, al dibujo aquí. Estas 2 de aquí las he borrado, ¿no? La de aquí y le he dejado esta. Entonces tengo aquí un espacio en blanco. Se me refiere sin particionar. Le digo nuevo. Ya me va a pedir primario. 1. ¿Qué pasa si le pongo, digamos, la 4? Ya está, ¿no? No me debe dejar. La 2. La 1. Oh, me he equivocado. Nuevo, primario, 1. ¿Sí? Está asumiendo del primer espacio libre. ¿Sí? Entonces siempre va... ¿Se entendió, no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Es esto, ¿no? Este es mi disco. Aquí tengo una partición y aquí tengo otra partición. ¿Sí? Y aquí está mi sector de arranque, ¿no? ¿Sí? Entonces le he dicho nueva partición. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo mismo que siempre les dije, bueno, siempre les dije, sino lo mismo que dije hace un momento. El first sector siempre va a apuntar al primer espacio libre, que sería en este caso aquí. Aquí está apuntando, ¿no? Entonces acepto. Y aquí puedo darle un tamaño, ¿no? Le digo aquí más 1 G, más 1 GB. ¿Listo? Y aquí le doy un nuevo, y le doy extendido. Ahora, al decirle extendido, eh, me va a permitir crear particiones lógicas, ¿no? Solo que estoy haciendo como que un desorden, ¿no? Estoy creando ahorita aquí, lo que he hecho exactamente es esto, ¿no? Después de haber borrado, he creado en esto una partición de 1 GB, ¿ya? Ahora me está volviendo a decir first sector,
First sector entonces es esto, ¿no? First sector ahora está apuntando a este espacio, aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo decidir? Puedo decidir crear la partición desde ese sector, Enter, que sería el último sector disponible. Entonces, ¿qué es lo que acabo de realizar? Es crear aquí, ¿dónde estamos? No, voy a volver a compartir, ¿ya? Ya, bueno, ya no voy a graficar. Vamos a colocar aquí. Sí, mejor graficaremos. ¿Ya? Entonces aquí está mi disco y lo que tengo es básicamente esto, ¿no? Este es el sectorcito del arranque. Entonces he creado una partición aquí. Después he creado una partición extendida que ocupa esto. Y bueno, están las otras particiones que he creado hace un momento, ¿no? Vamos a poner otro colorcito. ¿Sí? Las anteriores. ¿Sí? Entonces, vamos a decirlo otra vez nuevo. Y fíjense, ahora ya como ya se ha gastado todas las particiones primarias, porque ya son 4, entonces recién me pide partición lógica. Y lo mismo, ¿no? La misma operación. Este default me va a apuntar donde me va, al primer espacio disponible, pero ya dentro de la partición lógica, de la partición extendida, es decir, me estaría apuntando aquí, ¿no? Y el last sector me va a apuntar aquí, ¿sí? Entonces, first y last sector. Entonces, lo que voy a hacer aquí es crear por defecto. Le doy el tamaño, quiero 2G, Enter, nuevo, partición lógica. Bueno, antes de continuar, si por alguna razón tuviera espacio para colocar primario y lógico, me va a dar la opción de que escoja si quiero agregar un primario o si quiero agregar un lógico. Sí, ¿no? Aquí de nuevo vuelvo a aceptar el por defecto, le doy el tamaño, más un G, le doy nuevo, ¿sí? Voy a empezar, puedo seguir agregando más particiones, aquí le voy a dar, digamos, más 5G, ¿sí? Y me sale que value out of range, quiere decir que ya no puedo crear una partición de 5 gigas, ¿sí? Que ya he consumido mi espacio, ¿no? Aunque bueno, estoy un poquito dudando porque a ver, sí, ya no me deja. He creado estas dos de aquí son de 1 giga, he creado de 2 gigas y aquí he creado dos, bueno, sí, creo que debería tener espacio. A ver, le pondremos más 2G. No me deja. Más 1G. Tampoco. Y como que quedó nomás ahí. No me deja permitir. Entonces, si acepto esto, estoy aceptando el resto del disco. La tabla de particiones queda así. ¿Sí? Tengo 3 particiones lógicas. Y bueno, si quiero ver sus tamaños, tendríamos que formatear cada uno para ver sus tamaños. Podríamos guardar todo esto y ejecutar esto con la opción -S. Oh, perdón, me estoy equivocando. SDB7. ¿No? Este es el tamaño. Es, bueno, si no es, bueno, ya. No, no es el tamaño, sino es, está devolviendo, no, es otra información lo que devuelve la opción -S. Guión help.
opción S. Número de sectores por track. Vamos a ver. No, es S. Vamos S. Ya. Bien. Ya es hora. Vamos a quedar aquí.